En el video pasado nos dedicamos a mejorar un equipo AM4 que ya de por sí era una bestia para el gaming en 1080p. Hicimos el unboxing también de algunos componentes que compramos en AliExpress, que para mí son indispensables para que tu experiencia en gaming sea grata y extremadamente placentera. También dije que el procesador que le colocamos era el mejor que le puedes poner a un equipo AM4. Sí, hablamos de Ryzen 7 5700X3D, pero ¿por qué considero que este procesador es el mejor para este socket? ¿Cuál es su relación calidad-precio? Y lo más importante, ¿en qué casos me conviene comprar este procesador? En este video no solo daremos las respuestas a estas preguntas, sino que también veremos algunos resultados de cómo se comporta con algunos de los juegos AAA más pesados hasta la fecha. Así que no te despegues de tu pantalla que en este preciso momento lo vamos a ver. Pero primero y principal, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar tu más sincera y respetuosa opinión y por supuesto tu jugoso y suculento like. Así que vuelvo y lo repito, yo considero que Ryzen 7 5700X3D es el mejor para el socket AM4 y seguro te estarás preguntando, Carlos, ¿pero ese no sería el 5800X3D? Sí, tienes un muy buen punto, pero esta batalla no la decide el resultado bruto final, sino su relación calidad-precio. Sí, el Ryzen 7 5800X3D hasta el 2024 fue el mejor procesador para armar o upgradear un equipo AM4, y lo seguiría haciendo si pudiéramos el día de hoy conseguir uno al precio que realmente debería valer, no estas locuras que vemos por allí. Así que si tú tienes uno, enorgullécete, pues tienes un equipo que aún dará la talla para rato. Sin embargo, AMD el 31 de enero del 2024 lanzó un procesador, también con la tecnología 3D Caché, que sobre el papel debería ser inferior al 5800X3D, pero que en la práctica esta diferencia en gaming es tan mínima que es prácticamente imperceptible, y en algunos casos es hasta mejor. Sí, si buscas pruebas de rendimiento en internet sobre el 5700X3D versus el 5800X3D, te conseguirás con diferencias entre 0 a 2 FPS a favor, por supuesto, de 5800X3D. Y antes de que me digas, Carlos, 2 FPS son 12 FPS, la mayoría de estas pruebas son realizadas con una 4090 en la resolución de 1080p. Aunque esto se hace para poder tener una idea de la posible diferencia en gaming, estos no son escenarios reales. Vamos, que si te compras una 4090 no será para jugar en 1080p. Ya estaremos hablando de 1440p en el peor de los casos, o 4K en la mayoría, y en esta resolución ya la diferencia baja entre 1 a 5 FPS cuando máximo, y en otros casos el 5700X3D da hasta más FPS que el 5800X3D, dejando estos dos procesadores igualados en un apartado, el gaming, dado que su verdadera importancia radica en que tienen la tecnología 3D Caché, que con sus 96 MB de caché L3 son capaces de imprimir al máximo la mayoría de tarjetas gráficas, pudiéndole poner incluso una 4090 y quedar satisfecho con el resultado. Y aunque todavía no puedo asegurar que funcionará excelentemente con una 5090, lo que sí prácticamente tengo seguro en mi opinión es que funcionará excelentemente con las tarjetas de la serie 5000 de gama media o media alta, por su tecnología 3D Caché y porque el máximo ancho de banda del PCI Express 4.0x16 es de 32 GB por segundo, y ni siquiera la 5090 en sus especificaciones supera este ancho de banda. Así que nos toca esperar por lo mínimo una generación más para ver si en ese momento ya podemos quejarnos del PCI Express 4.0 como lo hacemos ahora con el 3.0. Mientras tanto, aunque una tarjeta gráfica sea PCI Express 5.0x16, que es el caso de la gama media alta y alta que ha salido en la actual generación, no deberíamos tener pérdida de rendimiento solo por conectarla en una PC que tenga PCI Express 4.0. Así que sumando todo lo anterior, podríamos decir sin lugar a dudas que si tienes un equipo AM4 con un Ryzen 7 5700X3D, tienes un equipo con la potencia suficiente para afrontar los siguientes años. Ahora, otra cosa que puede hacernos ver más apetecible este procesador es su relación calidad-precio. Actualmente en la mayoría de los mercados ya es difícil encontrarse con el Ryzen 7 5700X3D, o peor con el 5800X3D. Sin embargo, en AliExpress sí tenemos numerosas ofertas de este procesador
procesador, pero aún en este mercado, el 5800X3D está a un precio que supera los 400 e incluso $500. Vamos, que solo lo compraría alguien que lo quiera para su colección, porque por ese precio te comprarías uno mucho más actual y mejor. Sin embargo, el Ryzen 7 5700X3D ya es otra historia. No solo existe mayor disponibilidad, sino también precios más accesibles, cosa que es curiosa, tratándose de dos procesadores que tienen prácticamente el mismo rendimiento y que para mí es la cúspide para poder mejorar tu equipo AM4. Así que sí, el 5700X3D, pensando en todo lo que ofrece, tiene una excelente relación calidad-precio. Ahora la pregunta que pasa por la mente de todos: ¿en qué caso me conviene comprar el Ryzen 7 5700X3D? El caso principal es si quieres armar el PC más potente para el gaming de la forma más económica posible, dado que aunque existe el 7800X3D y el 9800X3D, que son sus hermanos mayores, armar un equipo con alguno de estos procesadores actualmente podría ser una tarea titánica para tu bolsillo. Que si tienes el presupuesto, bienvenido sea, pero si no, el Ryzen 7 5700X3D es un hermoso premio de consolación, un hermoso y potente premio, que por un muy buen tiempo puede hacerte olvidar que existen dos procesadores superiores, pues estaría gastando mucho menos armándote un equipo con este procesador que uno de actual generación. Ahora, lo que le sacaría aún más ventaja a este procesador son los que ya cuentan con un PC de la plataforma AM4, porque podría mejorar tu equipo indescriptiblemente solo comprando un solo componente. Así que, si tienes un procesador de la serie 4000 para abajo, el Ryzen 7 5700X3D es el procesador que tus ojos deberían ver. Estarías actualizando y alargando la vida de tu equipo, quién sabe por cuántos años más. Pero ojo que esto tiene truco. Si tienes una placa del chipset A520 o del chipset B450 para abajo, aunque actualizándola podrías agregar este procesador, estas lo limitarían un poquito, puesto que todas tienen PCI Express 3.0 y no 4.0. La mejor placa calidad-precio que existe para este procesador es sin lugar a dudas la B550. Si tienes una placa como esta, dale play con los ojos cerrados, pero si no, tampoco es mal de morirse. Puedes comprar tu Ryzen 7 5700X3D, actualizar la BIOS de tu placa, disfrutar inicialmente de la mejora que te da este procesador y más adelante comprar una placa de chipset B550 para exprimirle todo el jugo, como la B550 de Soyo que ya vimos en este canal, que es buena, bonita y muy barata. De igual forma, nada se pierde, porque puedes recuperar algo de lo invertido vendiendo tu viejo procesador junto con tu vieja placa, que seguro habrá alguien interesado. Ahora, si existen casos puntuales en los cuales yo no recomiendo comprar este procesador, sino pasarse a la siguiente generación si quieres un mejor equipo, y es si tienes cualquiera de los procesadores de Ryzen 5000 que cuentan con PCI Express 4.0, los que no tienen gráficos integrados, como el 5600, 5600X, 5700X y 5800X. Estos procesadores son tan buenos en gaming que la mejora que podrás sacar con un 5700X3D, a mi criterio, no será suficiente para justificar su compra. Ahora, yo siempre te recomendaré comprar lo que te haga más feliz. Es tu dinero y tú lo disfrutas como mejor te parezca. Pero si tienes tantas ansias de un equipo mejor y cuentas con cualquiera de estos procesadores, desde mi humilde opinión te recomiendo ir pensando en AM5. En las siguientes pruebas en gaming veremos cómo se comporta el 5700X3D con algunos de los juegos más pesados, realizando algunas comparativas con un Ryzen 5 5600, aunque para este caso estoy utilizando una 3060 de 12 GB. Estas pruebas también son relativas a tarjetas más potentes o más actuales. Comenzando con el Playtale Requiem en 1080p con los gráficos en ultra calidad sin DLSS. Ahí encontramos un promedio entre los 44 y los 46 FPS. Para este tipo de juegos ya la experiencia es grata a partir de los 30 FPS. Sin embargo, si estás buscando más que eso, puedes activar el DLSS en calidad y allí estaríamos entre los 60 a 62 FPS. El segundo juego que probé fue el Shadow of the Tomb Raider en 1080p con los gráficos más altos posibles sin DLSS. En este caso la media que nos dio en todos sus escenarios fue de 116 FPS. Recordemos que con el Ryzen 5 5600 nos dio 115 FPS, menos del 1% en mejora, aunque en algunos escenarios jugando
jugando y grabando tendremos un poco de mayor rendimiento, como en este caso que nos dio de 120 a 122 FPS. También probé el de Witcher 3 en 1080p gráficos en ultra sin DLSS. Aquí también tenemos un empate técnico corriendo el juego en un promedio de 60 a 63 FPS. Esto nos muestra que si ya tenemos un procesador bueno para el gaming, como los que mencioné antes, hará que la gráfica dé lo que tenga que dar, aunque no estemos usando un 3D caché. Otro de los pesos pesados fue el Avatar Frontier of Pandora. Aquí realicé con el test interno varias pruebas para ver cuál era el mejor escenario. Todas las pruebas, por supuesto, en 1080p. En gráficos ultra con DLSS me dio una media de 43 FPS. Con el FSR 3.0 me dio 45 FPS. Ahora, el mejor escenario en cuanto a FPS se trataba fue con el FSR 3.0 y activando la generación de fotogramas. Y me dio unos gloriosos 71 FPS de media. Sin embargo, en este juego cuando realicé la prueba jugando y grabando con el OBS, me dio una media entre los 65 a 67 FPS. Aunque me parece que está bien para jugar y grabar al mismo tiempo, las texturas hacían cosas extrañas, y eso es debido a la generación de fotogramas en este juego. Así que la mejor experiencia que encontré para este juego fue colocándolo en gráficos altos, que también está muy bien. Con el DLSS eso me dio 59 FPS de media en la prueba. Jugando y grabando con el OBS me dio de 50 a 54 FPS, una experiencia ya más cercana a los 60. Está claro que si queremos más que eso necesitaríamos bajar los gráficos o tener una mejor tarjeta de video. Otro de los juegos de esta lista fue el Baldur's Gate 3, uno de los juegos más jugados de la comunidad, y en 1080p con gráficos ultra sin rescalado nos da una buena media desde los 62 a los 70 FPS, dependiendo del escenario. Ahora, si activamos el DLSS, esa media mejora significativamente desde los 95 a los 104 FPS. Todo esto, por supuesto, jugando y grabando, como lo pueden ver. No quería quedarme sin probar la nueva versión del juego de mi infancia, el Age of Mythology Retold. En 1080p con los gráficos más altos posibles sin rescalado, me daba una media entre los 115 a 117 FPS. Este juego también lo probé con Ryzen 5 5600 y en esa oportunidad también me dio en el promedio los mismos resultados. Así que hurra para el 5600. Sin embargo, donde sí noté una diferencia fue en el juego Control. En 1080p con los gráficos más altos posibles sin rescalado, el juego me daba una media entre los 124 a 127 FPS, lo cual me sorprendió un poco, dado que en esta misma configuración con el 5600 me dio una media máxima de 83 FPS, un promedio de 53% más en FPS. Es interesante, aunque por ahora sea solo este juego. Otro juego demandante donde también se encontró una mejora fue en el Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. En 1080p con los gráficos en ultra sin DLSS me dio en el test de rendimiento unos 65 FPS de media. Sin embargo, en el mejor escenario posible, que fue activando el FSR 3.0 y la generación de fotogramas, conseguimos unos para nada despreciables 133 FPS de media. Jugando y grabando entre los 138 a 143 FPS, un 93% más que en la misma configuración con Ryzen 5 5600. Está muy claro que en configuraciones donde se activan todas las tecnologías para conseguir el máximo de FPS, Ryzen 7 5700 X3D sale mucho más beneficiado por su tecnología 3D caché. Ahora es momento de los juegos de coches con el Forza Horizon 5 en 1080p con gráficos de élite sin DLSS, y realizando el test de rendimiento obtuvimos unos para nada despreciables 69 FPS de media. También jugando y grabando con el OBS, manejando por el escenario, obtuvimos unos 74 a 77 FPS de media. Ya si no sabes manejar, no le podrás echar la culpa al procesador. Ahora el juego de los vaqueros de Rockstar, Red Dead Redemption 2, en 1080p con los gráficos en ultra sin rescalado, obtenemos en el test de rendimiento unos casi 56 FPS de media, y activando el DLSS en calidad avanzamos a los 62 FPS de media. Y claro, jugando y grabando con el OBS tenemos una experiencia estable entre los 64 a 66 FPS de media, por lo menos en este escenario. Por último, el juego del mono, el Black Myth: Wukong.
por supuesto, en 1080p con los gráficos cinematográficos, escala de resolución al 100% y activando el FSR y la generación de fotogramas. En el test de rendimiento nos dio unos 39 FPS de media, el mismo resultado que con el 5600. Ahora, como yo recomiendo jugar lo que es en gráficos altos, escala de super resolución 80%, FSR y generación de fotogramas, obtenemos unos hermosos 80 FPS de media, y grabando y jugando con el OBS la experiencia sigue siendo igual de fluida, entre unos 75 a 78 FPS de media. Ahora vamos con las conclusiones. Efectivamente, Ryzen 7 5700X3D es una excelente opción para sacar el máximo partido a tu tarjeta gráfica, ya sea que quieras montar un excelente equipo AM4 desde cero, bueno, bonito y barato, o en el mejor de los casos simplemente mejorando tu equipo AM4 comprando este procesador. También pudimos constatar que este procesador se desempeña mucho mejor en las configuraciones de algunos juegos que arrojen alta tasa de FPS, siendo mucho mejores los procesadores que nos tienen el 3D caché. Sin embargo, también vimos que para el caso de los procesadores de la serie 5000 que son PCI Express 4.0, esta mejora solo será en algunos juegos, y siendo sinceros no tan significativa como para justificar el cambio de procesador. Entonces, después de todo esto, ¿qué piensas tú? ¿Es para ti este procesador? Como siempre, todos los links lo tendrás en la descripción, tanto de este procesador como de otros componentes que puedes necesitar para mejorar tu PC gaming. Como siempre, en este paquetito también tengo algo nuevo que mostrarte, pero eso lo veremos en el próximo video. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación, y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto puedes unirte a los miembros de este canal, y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes, como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.